Tengo más de 80 años y sé exactamente lo que es despertarte por la mañana con miedo de ponerte de pie. No por flojera, no por comodidad, por miedo real. Miedo de que tus piernas no respondan. Miedo de que un paso en falso te deje en el suelo. Miedo de que, esta vez, no puedas levantarte solo. Durante décadas, caminar fue algo automático, uno de esos regalos que damos por sentado. Caminaba por mi barrio, subía escaleras sin pensar, iba al mercado y volvía con las bolsas en las manos como si nada. Pero llega un punto en que el cuerpo te pone un alto, y cada paso se convierte en un acto de equilibrio, literal y emocional. Al principio, fue solo una molestia, luego, una debilidad, después, el bastón, y más tarde, la sensación de que mis piernas eran ajenas, frágiles, como si ya no fueran parte de mí. Pero lo que más me dolió no fue el bastón, ni el andador. Fue la idea de que había perdido algo tan básico como caminar sin pensar en ello. Porque cuando caminar se vuelve una preocupación, todo se vuelve más difícil. Salir, visitar amigos, subir al autobús, ir al baño a medianoche, todo. Y justo cuando pensaba que no quedaba nada por intentar, descubrí algo que no me había recomendado ningún médico. Una vitamina. Barata, conocida, pero tremendamente subestimada. No es una cura milagrosa, ni te hará correr una maratón, pero sí tiene un efecto poderoso y real. Fortalece las piernas, reduce la inflamación y mejora el equilibrio. Y lo mejor es que casi nadie habla de ella. Hoy quiero contarte qué vitamina es, cómo actúa en el cuerpo y por qué puede marcar una gran diferencia para ti o alguien que amas. Porque caminar no debería ser un lujo, debería ser un derecho, incluso después de los 80. Pero antes de revelarte cuál es esta vitamina, me gustaría saber algo de ti. ¿Cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Me encantará saber desde dónde estás escuchando esta historia. El problema oculto. Caminar con miedo no es vida. Todo empieza con algo pequeño, una ligera sensación de inestabilidad, un paso que no aterriza bien, la pierna que tiembla un poco cuando te levantas demasiado rápido. Al principio lo ignoras, te agarras un poco más fuerte al respaldo de la silla, caminas más despacio, pones más atención, te dices a ti mismo, estoy cansado, no dormí bien, o simplemente, es la edad. Pero el cuerpo guarda memoria, y el miedo también. Con el paso de los meses, los pasos se acortan. La mirada ya no va al horizonte, sino al suelo. Ya no caminas con confianza, caminas con cautela. Y lo que antes era un simple trayecto de la cocina al baño, se convierte en una expedición medida. Porque cuando tienes miedo de caer, cada paso es una amenaza. Yo lo viví, pero también lo vi de cerca en otros. Doña Clara era vecina mía en la residencia. Tenía 83 años, una mujer despierta, alegre, siempre pendiente de todo. Una tarde, quiso hacer un té en su pequeña cocina. No fue gran cosa. Resbaló con una gota de agua, cayó de lado y se golpeó la cadera. No se rompió nada grave, pero el susto la marcó. Desde ese día, no caminó igual. Ya no se atrevía a andar sin ayuda. Primero bastón, luego andador. En pocos meses, empezó a pasar más tiempo sentada que de pie. No por el dolor, sino por el miedo. Ella misma me lo dijo un día. No me pasó nada tan grave, pero desde entonces, ya no confío en mis piernas. Y tenía razón. No es solo el golpe, es la pérdida de confianza. Porque cuando uno deja de confiar en su cuerpo, empieza a encerrarse. Se dejan de hacer caminatas, se evitan escaleras, se dice que no a las salidas. Todo se reduce, y la vida también. Lo que muchas personas no saben es que a partir de los 70 años, el cuerpo empieza a perder masa muscular de manera natural. Se llama sarcopenia, y no solo afecta la fuerza, sino también el equilibrio y la coordinación. El problema no es solo el desgaste físico, sino la suma del desuso, el miedo y la falta de estímulo. Estudios simples lo muestran con claridad.
Una persona mayor que deja de caminar diariamente pierde entre un 5 y un 10% de su fuerza muscular en apenas un par de semanas. Y si además vive con dolor o con miedo de caer, esa cifra puede subir aún más rápido. Por eso digo que caminar con miedo no es vida, porque el miedo te detiene, y al detenerte, te debilitas aún más. Es un círculo silencioso que muchas veces comienza con un pequeño tropiezo y termina con una silla de ruedas. Y lo peor es que uno empieza a sentir que ya no es el mismo, que ya no es la persona que era antes, como si una parte de ti se hubiera ido con esa seguridad que tenías al moverte. Ya no caminas erguido, no saludas con la misma energía, no llegas tan lejos. Yo llegué a pensar, esto es todo, esto es lo que me queda. Pero no era verdad, porque a veces, lo que necesitas para recuperar el control de tu cuerpo no es más esfuerzo, sino mejor ayuda. Y fue justo en medio de ese deterioro silencioso que ocurrió algo inesperado. Lo que no te dicen, la movilidad depende también de tu alimentación. Durante años me dijeron que lo importante era mantenerme activo. Camina todos los días, aunque te duela, me repetían. Y eso hice. Caminé con dolor, subí escaleras con molestias, forzaba las articulaciones porque me decían que era lo que debía hacer para no quedarme rígido como una estatua. Y aunque caminar sí ayudaba a que no me oxidara por completo, había algo que nadie me había dicho con claridad. El movimiento no sirve de mucho si por dentro estás vacío. Lo descubrí por accidente, cuando fui a una consulta con un fisioterapeuta que, más que enfocarse en mi postura, me hizo una pregunta simple pero poderosa. ¿Cómo estás comiendo últimamente? Me quedé callado, porque la verdad era que, como muchas personas mayores, yo había simplificado demasiado mi alimentación. Comía poco, repetía lo mismo casi todos los días, y sobre todo, me faltaban nutrientes clave que mis articulaciones necesitaban con urgencia. A partir de ahí, empecé a leer, preguntar, investigar, y lo entendí todo. Nuestros músculos, tendones, nervios y cartílagos necesitan combustible para funcionar. Y no hablo de calorías, sino de cosas específicas como magnesio, vitamina D, colágeno, omega 3, zinc, calcio y otros compuestos que ayudan a mantener los tejidos fuertes, flexibles y desinflamados. Pero claro, nadie te habla de eso en una receta médica. Lo que te recetan es paracetamol, no alimentos que te nutran de verdad. Imagínate esto. Es como tener un coche muy viejo. Puedes darle arranques todos los días para mantenerlo en marcha, pero si no le echas el combustible adecuado y no le cambias el aceite, tarde o temprano se detiene. El cuerpo funciona igual. Puedes caminar, hacer ejercicios suaves, moverte, pero si por dentro no tiene lo que necesita, tarde o temprano se viene abajo. Y aquí viene lo importante. Cuando cambié mi alimentación, mi cuerpo empezó a responder. Incorporé más alimentos naturales ricos en nutrientes antiinflamatorios y regenerativos. Frutas como la piña y el aguacate, pescados azules como las sardinas, frutos secos como las nueces, semillas de chía, caldos de hueso, cúrcuma en polvo y jengibre natural. Y poco a poco, empecé a notar una diferencia real. No se trata de hacer una dieta complicada, ni de contar calorías. Se trata de darle al cuerpo lo que ha perdido con los años, lo que necesita para reparar lo que se ha ido desgastando. Y no, caminar no es suficiente si lo haces arrastrando unas articulaciones que no tienen el más mínimo apoyo desde dentro. Lo que me cambió la forma de pensar fue esta frase que leí un día en un libro de salud. El dolor no solo viene del movimiento, a veces viene de la carencia. Desde entonces, cada alimento que pongo en mi plato lo veo como una herramienta, algo que o me ayuda o me sabotea. Y créeme, cuando comes para sanar, el cuerpo empieza a agradecerte en voz baja. Y ahora que entiendes esto, vas a entender mejor por qué un simple aceite natural, bien usado, pudo marcar la diferencia en mi vida. Porque cuando el cuerpo recibe lo que realmente necesita, hasta lo que parecía imposible empieza a mejorar. La vitamina olvidada que puede marcar la diferencia. A veces,
Las respuestas más poderosas están escondidas en lo más simple. En mi caso, durante años busqué soluciones complejas, tratamientos nuevos, medicamentos caros, y nunca imaginé que lo que mi cuerpo estaba pidiendo a gritos era algo tan básico como una vitamina. Una que muchos conocen, pero pocos valoran. Una que, irónicamente, el cuerpo produce gratis, pero que casi todos vamos perdiendo con la edad sin darnos cuenta. Me refiero a la vitamina D. La llaman la vitamina del sol, porque el cuerpo la produce naturalmente cuando nuestra piel se expone a la luz solar. Y sin embargo, millones de personas mayores en el mundo viven con deficiencia de ella. Y eso es un problema mucho más serio de lo que imaginamos. Yo mismo la ignoré durante años. Sabía que existía, pero no entendía su papel. Hasta que una doctora, una joven que, curiosamente, se tomó el tiempo de mirarme como persona y no como historial médico, me dijo algo que no se me olvidó. La vitamina D es como la chispa del motor de tu cuerpo. Sin ella, todo lo demás se desgasta más rápido. Lo que descubrí después me dejó helado. Esta vitamina es fundamental para absorber el calcio que consumimos a través de los alimentos. Es decir, puedes tomar toda la leche del mundo, pero si no tienes suficiente vitamina D, ese calcio no se fija en los huesos. Y eso lleva a lo que todos tememos en la vejez: huesos débiles, riesgo de fracturas, pérdida de movilidad. Pero no se trata solo de los huesos. La vitamina D también tiene un rol esencial en el sistema muscular. Con niveles adecuados, los músculos de las piernas responden mejor, el equilibrio mejora y los reflejos se mantienen más firmes. ¿El resultado? Menos caídas, más seguridad al caminar, más independencia. Yo lo noté sin buscarlo. Después de varios meses tomando esta vitamina con regularidad, me di cuenta de que podía levantarme de la cama sin tambalearme tanto, que los escalones no me daban tanto miedo, que mis piernas no me temblaban cuando iba al baño de noche. Era como si algo en mi cuerpo hubiera vuelto a encenderse. Y lo más sorprendente es que nadie me lo había explicado así antes. Durante años, médicos me hablaban de pastillas para el dolor, de suplementos de calcio, de ejercicios suaves, pero nunca nadie se detuvo a preguntarme por mis niveles de vitamina D. Nunca me sugirieron que podía ser esa pequeña falta la que estaba empujándome hacia la fragilidad. Por eso hoy te hablo de ella como una protagonista. Porque no se trata solo de una vitamina más. Se trata de una pieza olvidada, una especie de llave que puede ayudarte a mantenerte firme, caminar con seguridad, evitar una caída que cambie tu vida por completo. No tienes que esperar a que sea demasiado tarde. No tienes que esperar a una fractura para empezar a cuidar tus niveles. Solo necesitas saber que existe y que puede marcar una diferencia enorme en cómo envejeces. Más adelante te contaré cómo asegurar que tu cuerpo reciba la cantidad adecuada y cómo lo hice yo. Pero antes, quiero mostrarte otro descubrimiento que cambió mi vida y que tampoco me lo dijo ningún doctor. Porque cuando el cuerpo empieza a gritar, a veces basta con aprender a escuchar. ¿Por qué es tan barata y nadie te habla de ella? Lo que más me sorprendió cuando empecé a notar los cambios no fue solo que funcionaba. Fue darme cuenta de que era tan fácil de conseguir, tan barata, y sin embargo nadie me lo había dicho antes. Durante años, me gasté una pequeña fortuna en tratamientos, consultas, medicamentos y terapias. Cada crema nueva, cada pastilla, cada aparato que prometía aliviar el dolor, yo lo compraba. La esperanza es algo caro cuando te duele hasta respirar. Y sin embargo, este aceite del que te hablé, en mi caso, aceite de cúrcuma con jengibre, no solo se consigue con facilidad, sino que muchos de sus beneficios también los puedes obtener a través de cosas cotidianas, alimentos básicos, suplementos accesibles o incluso algo tan simple como el sol. La cúrcuma, por ejemplo, ha estado en cocinas desde hace siglos. El jengibre también. Son ingredientes humildes, pero al combinar sus extractos en forma de aceite esencial concentrado, sus efectos sobre la inflamación se multiplican. Es como si se potenciara su capacidad para calmar, aliviar y reparar desde dentro.
Y lo curioso es que esto no es nuevo. Hay investigaciones científicas, hay médicos naturistas que lo conocen, hay estudios que demuestran sus propiedades. Entonces, ¿por qué no lo sabemos? ¿Por qué no es lo primero que te recomiendan cuando dices que te duelen las rodillas? Yo también me lo pregunté, y llegué a una conclusión que no me gusta, pero que creo que es real. No hay mucho interés en promocionar lo que no genera grandes beneficios económicos. Las farmacéuticas no ganan dinero si tú usas algo que cuesta menos que una taza de café. Los sistemas de salud muchas veces están diseñados para apagar el fuego, no para buscar su origen. Y también hay otro motivo. Muchos médicos simplemente no lo saben. No porque sean malos profesionales, sino porque no se enseña. En sus estudios, la nutrición y los tratamientos naturales son apenas una nota al pie. Se enfocan en lo farmacológico, en lo inmediato. Y cuando uno tiene 5 minutos por paciente, recetar una pastilla parece más rápido que explicar cómo preparar una infusión o aplicar un aceite. Yo pasé años con dolor por ignorancia, no por falta de recursos. Tenía todo lo necesario para empezar a sanar: acceso a un mercado, una cocina, tiempo para cuidarme. Pero nadie me lo dijo. Nadie me enseñó que mi cuerpo podía recibir ayuda de forma más simple. Y por eso te lo digo hoy. Porque tal vez tú, o alguien que amas, está gastando dinero, tiempo y energía en soluciones que no hacen más que calmar por un rato. Y mientras tanto, la respuesta está en algo que cuesta menos de lo que piensas y que, usado con constancia, puede cambiarlo todo. A veces, lo más poderoso es también lo más sencillo. Solo que vivimos en un mundo que se empeña en esconderlo. ¿Cómo tomarla bien? No es solo la vitamina, es cómo la usas. A veces, el problema no es lo que tomas, sino cómo lo tomas. Eso fue lo que le pasó a doña Teresa, una mujer encantadora de 79 años que conocí en una feria de salud para adultos mayores. Me escuchó hablar sobre mi experiencia con la vitamina D, se acercó con curiosidad y me dijo: «Yo también la tomo, pero no me hace nada». Le pregunté cómo lo hacía. Me dijo que se tomaba una cápsula cuando se acordaba, a veces por la noche, con el estómago vacío. Lo hacía desde hacía meses, pero no sentía mejoría. No sabía que la forma y el momento en que tomas la vitamina puede cambiarlo todo. Primero, es importante entender que la vitamina D no es una pastilla mágica. Para que realmente funcione, necesitas 3 cosas: la forma correcta, el momento correcto y la compañía correcta. 1. Gotas o cápsulas. ¿Cuál elegir? Ambas formas pueden ser efectivas, pero las gotas tienen una ligera ventaja. Se absorben más rápido, sobre todo si se toman debajo de la lengua. Las cápsulas, en cambio, pasan por el estómago y pueden tardar más, especialmente si tienes digestión lenta. Si tomas cápsulas, asegúrate de que sean de buena calidad y, si puedes, que vengan con algún tipo de grasa saludable, como aceite de oliva o de coco. 2. El horario importa. La vitamina D está estrechamente relacionada con la luz solar y el ritmo natural del cuerpo. Por eso, lo ideal es tomarla por la mañana o al mediodía. Tomarla en la noche puede interferir con el sueño en algunas personas, ya que puede activar ciertos procesos biológicos. 3. Siempre con grasa saludable. Aquí está el secreto que doña Teresa no conocía. La vitamina D es liposoluble, es decir, necesita grasa para que el cuerpo la absorba correctamente. Tomarla con el estómago vacío o con una comida ligera sin grasa puede hacer que pase por el cuerpo sin ser aprovechada. ¿La mejor forma de tomarla? Con el desayuno, acompañado de aguacate, aceite de oliva, huevo, frutos secos o incluso un poco de yogur entero. Esa combinación ayuda a que el cuerpo retenga y utilice la vitamina como debe. 4. Consulta con un médico si tomas otros medicamentos. Esto no se dice lo suficiente, pero es importante. Si ya estás tomando medicación para la presión, el colesterol, la tiroides o cualquier otro tratamiento crónico, debes hablar con tu médico antes de empezar con suplementos nuevos. Aunque la vitamina D es natural,
Puede interactuar con ciertos fármacos si se toma en dosis altas o en momentos inadecuados. Volviendo a doña Teresa. Una semana después de esa charla, me escribió por correo. Había cambiado su rutina. Tomaba las gotas por la mañana, después de un desayuno con tostadas integrales, aguacate y un poco de aceite de oliva. En menos de un mes, notó que se despertaba con más energía, sus rodillas no sonaban tanto y sentía menos dolor en los hombros. No era la vitamina, me dijo, era cómo la estaba usando. Y tenía razón. En la vida, a veces no se trata solo de tener lo correcto, sino de saber usarlo de la manera correcta. La vitamina D puede ayudarte, pero solo si la tratas con el respeto y el conocimiento que merece. ¿Qué otros cambios pequeños potencian su efecto? Lo primero que quiero que sepas es que este aceite no es magia. No es una varita que toca tus articulaciones y al día siguiente estás bailando como si tuvieras 20 años. Funciona, sí, pero funciona mucho mejor cuando lo acompañas con algunos cambios simples y poderosos en tu rutina diaria. Cambios que, con el tiempo, hacen que todo tu cuerpo trabaje a tu favor. Lo más importante, el movimiento diario, aunque sea suave. Después de empezar a usar el aceite, me di cuenta de que si me quedaba todo el día en el sillón, esperando a sentirme mejor, el alivio tardaba más en llegar. Así que comencé a moverme. No hablo de salir a correr ni de hacer ejercicios exigentes. Hablo de estiramientos lentos por la mañana, de mover los brazos en círculos, de estirar las piernas mientras estoy sentado, de caminar dentro de casa sin prisa. A veces camino descalzo sobre la alfombra del salón. Al principio lo hacía solo por sentir algo diferente bajo mis pies. Después, supe que eso ayuda a despertar la planta del pie, a mejorar la circulación y a fortalecer la postura. Y lo mejor, no necesitas equipamiento, ni gimnasio, ni dinero, solo voluntad. Otro factor que potencia el efecto del aceite es lo que comemos. La inflamación también se combate desde la cocina. Si estás tomando algo natural para ayudar a tus articulaciones, pero comes cosas que las inflaman, estás haciendo fuerza en dos direcciones opuestas. Empecé a incorporar alimentos ricos en vitamina D y grasas saludables, que ayudan a nutrir los huesos y a mantener los tejidos articulares en mejor estado. Los huevos enteros se convirtieron en mis aliados, especialmente las yemas, donde está el mayor valor nutritivo. El pescado azul, como las sardinas y el salmón, aporta omega 3, que también tiene efectos antiinflamatorios. Y los lácteos enteros, sí, los de verdad, sin desgrasar, me dieron una fuente estable de calcio y vitaminas esenciales para los huesos. Pero hay algo que muchas personas no consideran: la hidratación. Beber agua suficiente cada día no es solo para los riñones o la piel. Tus articulaciones necesitan agua para mantenerse lubricadas. El aceite ayuda, sí, pero si el cuerpo está deshidratado, su efecto se reduce. Yo antes bebía solo cuando tenía sed. Ahora tomo agua, aunque no la esté pidiendo el cuerpo, porque sé que internamente mis articulaciones sí la están pidiendo. Y una cosa más, el descanso reparador. Dormir bien es parte del tratamiento, no es pereza, es parte de la sanación. El cuerpo repara tejidos mientras duermes. Así que también hice cambios en mi rutina nocturna, menos pantallas, más lectura tranquila, cenas ligeras. Todo eso, en conjunto con el aceite, formó una especie de equipo. Un equipo que, poco a poco, me ayudó a volver a caminar sin miedo. Así que si estás considerando usar este aceite, hazlo acompañado de estos pequeños gestos diarios. No necesitas cambiar toda tu vida de golpe. Solo añadir estas costumbres como quien riega una planta todos los días. Al principio no parece mucho, pero un día te das cuenta de que esa planta ha crecido, y tú también. Señales de mejora. Lo noté primero al levantarme. Las primeras señales de que algo estaba cambiando no llegaron con un gran anuncio. No fue un milagro repentino, ni una transformación dramática. Fue más bien un murmullo del cuerpo, una especie de susurro. Estoy volviendo. Lo primero que noté fue al despertarme. Esa mañana no sentí el habitual tirón en las rodillas al estirarme,
ni el ardor en las manos al intentar mover los dedos. Me senté al borde de la cama y sin pensarlo mucho, me puse de pie. Solo cuando ya estaba caminando hacia la cocina, me detuve y pensé, espera, ¿no dolió? Ese fue el momento. No era que el dolor hubiese desaparecido por completo, pero sí había bajado el volumen. Era como si alguien le hubiera quitado peso a mi cuerpo. No fui el único. Empecé a compartir mi experiencia con otros mayores del grupo de caminata del parque. Fue ahí donde empezaron a llegar testimonios que, como piezas de un rompecabezas, confirmaban que algo real estaba ocurriendo. Claudia, de 76 años, me dijo un día, ya no me temblaban tanto las piernas al ducharme. Antes tenía que agarrarme con fuerza al pasamanos para no caerme. Hoy, por primera vez en meses, me duché sin miedo. Ramón, que llevaba años usando bastón, compartió entre risas. Pude volver a pasear a mi perro. No me fui muy lejos, claro, pero caminamos por la plaza. Y cuando vi que no me dolía al volver a casa, lloré, de alegría. Elena, que había dejado de cocinar porque no podía estar mucho tiempo de pie. Puse música y preparé una sopa. Estuve más de media hora en la cocina, y cuando terminé, me di cuenta de que no me había sentado ni una sola vez. Historias así comenzaron a repetirse, algunas más discretas, otras más emotivas, pero todas compartían algo en común. Los cuerpos estaban empezando a responder. Las señales eran pequeñas, pero llenas de significado. Levantarse de una silla sin hacer fuerza con las manos, subir un escalón sin perder el equilibrio, caminar 10 minutos seguidos sin buscar dónde apoyarse, dormir una noche completa sin despertarse por el dolor, recuperar la confianza para salir de casa sin temor a quedarse atascado en la calle. Esos son los verdaderos triunfos a esta edad. No se trata de correr un maratón, se trata de poder vestirse solo, de ir al baño sin ayuda, de cargar una bolsa de fruta sin sentir que se te van a romper los hombros. Y lo mejor es que todo esto ocurría sin pastillas, sin efectos secundarios, sin depender de nadie. Solo con constancia, con paciencia y con algo tan simple como unas gotas de aceite que, aplicado cada día, le recordaba al cuerpo que aún podía funcionar bien. No hay forma de explicar la alegría que se siente al recuperar lo que uno pensaba que ya había perdido para siempre. Pero si estás leyendo esto con dolor en las manos, las rodillas o los pies, confía en lo que te digo, ese cambio es posible. Y a veces, empieza con algo tan sencillo como el hecho de poder levantarte sin hacer una mueca de dolor. A veces, lo que te cambia la vida no cuesta nada. No es una operación, no es una máquina costosa, no es un viaje al extranjero. Es algo simple, algo natural, algo que siempre estuvo ahí, esperando a que alguien te lo contara. A mí nadie me lo contó hasta que tuve la suerte de escuchar a una mujer en una plaza hablarme con calma, con sabiduría y sin intención de venderme nada. Por eso estoy aquí contándotelo a ti. Porque me duele pensar en cuántas personas mayores se levantan cada mañana con miedo de dar el primer paso. Porque saben que va a doler. Porque sienten que sus piernas ya no los sostienen como antes. Porque tienen miedo de caerse, de tropezar, de no llegar. Porque con cada paso pierden un poco más de confianza. Yo estuve ahí y sé lo que se siente. Pero también sé lo que se siente volver a caminar con tranquilidad. Volver a bajar unas escaleras sin sujetarse de todo. Volver a salir sin el bastón. Volver a caminar por el pasillo de casa sin mirar el suelo con temor. Volver a sentirse libre. No estoy diciendo que el aceite de cúrcuma es una cura mágica. No lo es. Pero para mí, fue una puerta, un comienzo, un recordatorio de que mi cuerpo, a pesar de los años, todavía podía mejorar si yo le daba la oportunidad. Y eso fue lo más poderoso de todo, sentirme capaz otra vez. Y tú también puedes. No es tarde para recuperar tu movilidad. No es tarde para volver a caminar con confianza. No es tarde para tomar decisiones pequeñas que cambian todo. El dolor no tiene por qué ser tu compañero de vida. Y aunque muchos te digan que es normal, que te acostumbres, que ya nada puede hacerse, no les creas del todo. Porque lo que falta no es juventud,
Lo que falta, muchas veces, es información. Ahora tú la tienes. Y aquí es donde te pido algo importante. No guardes esta información solo para ti. Compártela con alguien que amas, con tu pareja, tu hermano, tu madre, tu padre, tu vecino o tu mejor amigo. Quizás, sin saberlo, le estás devolviendo la libertad de caminar sin miedo. Quizás tú seas esa voz que lo saque de la resignación. Cuando terminé mi primer frasco de aceite, no podía dejar de pensar en una sola frase. ¿Por qué nadie me dijo esto antes? No quiero que tú te hagas esa misma pregunta dentro de 5 años. Lo estás escuchando hoy, y hoy es un buen día para empezar. No estás viejo para mejorar, estás vivo para intentarlo. Y mientras sigas vivo, tu cuerpo merece respeto, atención y una nueva oportunidad.